Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la pregunta 14 del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros, que dice, ¿cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón, completa, sin excluir a nadie, y de una ternura ilimitada, lo cubrirá, ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Esa es su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre Él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra pero que muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? ¿No? Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es, entonces, la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó.
Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Siéntate ahora por un momento con una verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. Pues bien, como bien lo dice, no puede ser de otra manera. Su palabra, su voluntad se hará. Bien o mal, terminará haciéndose. Tardará un tiempo, tal vez, en lo que se restaura la unidad, pero llegará. ¿Qué es el mundo verdaderamente? ¿El infierno? Este mundo de dolor, de sufrimiento, de angustias, de enfermedad, de preocupación. Este mundo realmente va a acabar, porque no fue creado por el amor, por la divinidad. Este mundo lleno de dolor se desvanecerá porque sabemos que este mundo del ego tan solo es una ilusión. El mundo real, el mundo de Dios, el mundo del espíritu, es a donde estaremos, donde se restaura la unidad. Ahí regresaremos, sí o sí, en algún momento. Vamos a analizar nuestra pregunta. ¿Cómo acabará el mundo? Y comienza con esta pregunta. ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? Realmente no. Es como si no existiera, ¿no? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. El mundo es una ilusión, recuerda. Su final será una ilusión de misericordia. La ilusión del perdón, completa, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada, lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Ahí acabará el mundo, desde el amor. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, ¿qué va a suceder? Va a desaparecer, se esfumará. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Ese es el origen, justamente, de las ilusiones. Fíjate bien. Si se perciben como desprovistas de propósito, no me generarían nada, dejarían de existir, dejarían de verse. Al reconocerse ya su inutilidad, desaparecen de inmediato porque ya no las necesitas. Sabes que esa ilusión no te va a dar lo que tú realmente eres, ya lo tienes. Y pregunta, ¿de qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio, simplemente las pasó por alto porque no tenían sentido. No existen, son ilusiones, entonces la verdad no las verá. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Porque encontraremos este mundo, por supuesto, de condenación, ¿sale? Y si es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador, aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Ese es el perdón. Se tenía que construir esta herramienta para poder salvar la brecha de separación. Este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Justamente porque el perdón aquí en el mundo es requerido. En el mundo del Espíritu, en el mundo de Dios, no se requiere el perdón. Esa es su llamada a lo que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. ¿Por qué? Porque no es real, porque es una ilusión. Y el perdón lo desvanecerá. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero que muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Lo vemos así como muy lejano, ¿no?
Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. ¿Por qué? Ya hablamos de los grados de dificultad, de los grados en los milagros. No existen. Es lo mismo, ¿sí? Si yo pido que me sanen de un cáncer a de una gripa. No hay grados, no existen las jerarquías. Y si un pecado que un maestro de Dios perdone completamente, puede consumar la salvación. ¿Podrías comprender esto? En caso de que no, dice, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí, porque ¿qué es eso? Se preguntarán, ¿no? No existe. Dice, sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, obviamente, pero recuerda que el cielo también va en contra. Fíjate bien, con un maestro de Dios que perdone completamente ese pecado, un solo pecado, ¿sí? Al 100%, la salvación se consumará, porque estará trayendo a todos al mundo de Dios, al mundo de la inocencia. Dice, el mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Fíjate bien. Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección, en la dirección de la lección final. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. Fíjate con qué confianza y con qué certeza. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. Confianza total, la primera cualidad de los maestros de Dios. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado completamente. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? Ninguno. Ya no lo necesitamos. El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. El completo perdón. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Fíjate bien, como maestro de Dios vas a acabar con el infierno, traerás el cielo aquí a la tierra, expandirás el amor, la paz, el gozo, el júbilo, la abundancia, la salud. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. Cree en ti, confía en ti, puedes lograrlo. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. Por eso, sí o sí, bien o mal, dependiendo, se hará. La voluntad de Dios se manifestará. ¿Y cuál es esa voluntad? La salvación, el amor, la abundancia, que ya dejemos este mundo de ilusiones, nos libremos de él, nos podamos conectar con el amor, recordemos quiénes somos, abramos los brazos a recibir todos los regalos, las bendiciones que ya están dispuestos para cada uno de nosotros y empezar a disfrutar, empezar a ser felices, empezar a conectar con lo que verdaderamente somos. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.